Lauren se guardó el pintalabios y el cepillo en el bolso y repasó mentalmente la lista de tareas pendientes para mañana. La fiesta de empresa en la oficina de Calvin significaba volver tarde a casa, y por la mañana tenía una última reunión con los organizadores del banquete para el bufete de abogados. 120 invitados, 4 cambios de plato, música en directo y un cliente malhumorado que ya había cambiado el menú 3 veces en la última semana. Un vestido negro con un discreto brillo de hilos colgaba del respaldo de una silla. La elección para eventos corporativos siempre requería un equilibrio especial entre elegancia y moderación. Un atuendo demasiado llamativo atraía miradas lascivas. Demasiado modesto se perdía entre la multitud de colegas, cada uno tratando de impresionar a la dirección. ¿Estás casi lista? Calvin se asomó a la habitación, abotonándose los puños de la camisa blanca. Su voz sonaba distraída, como si sus pensamientos estuvieran muy lejos de la fiesta que se avecinaba. «Solo unos minutos más», dijo Lauren, sacando una caja de pendientes con pequeñas perlas. Un regalo de su marido las pasadas Navidades, cuando la había sorprendido con su atención al detalle, y recordó que ella prefería las joyas clásicas a las últimas modas. Calvin asintió y desapareció por el pasillo. Lauren lo oyó bajar las escaleras y encender la televisión. Hacía media hora que habían puesto las noticias, pero él cambiaba de canal con la inquietud habitual de quien busca algo concreto, pero es incapaz de articular qué es. Este ritual con el mando a distancia le había llegado hacía unos 3 meses. Antes, Calvin podía ver un programa durante horas sin distraerse. Al ponerse el vestido, Lauren recordó cómo, 8 años atrás, se habían preparado para su primera fiesta de empresa como matrimonio. Le había preocupado si encajaría con los compañeros de su marido, si sería capaz de mantener una conversación sobre los negocios de la empresa, si parecería demasiado joven o inexperta. Entonces, Calvin la calmaba, le contaba anécdotas divertidas sobre los empleados, la ayudaba a recordar nombres y cargos. Ahora las fiestas de empresa se habían convertido en una rutina, en la que conocía a todos los implicados y podía predecir el curso de la velada con la precisión de un cronómetro. El maquillaje le llevó otros 10 minutos. A Lauren nunca le había gustado el maquillaje llamativo. Prefería acentuar su belleza natural con sombras claras, máscara de pestañas y un sutil pintalabios color cereza. A sus 32 años mantenía una figura esbelta gracias a sus clases regulares de yoga los martes y jueves, aunque en los últimos meses había faltado más de lo habitual. El trabajo era cada vez más ajetreado. Los clientes exigían cada vez más atención y la competencia en el sector de los eventos se intensificaba. Cuando bajó al salón, vio a Calvin de pie junto a la ventana con un teléfono en la mano. Escribía algo rápidamente, borraba el texto y volvía a empezar. Sus dedos se movían inseguros por la pantalla, como si dudara de cada palabra. Al notar su mirada, su marido se apresuró a guardar el teléfono en el bolsillo de la chaqueta. «Comprobando la hora a la que empezaba la fiesta», explicó, aunque Lauren no le había preguntado nada. «A las 7, como siempre», le recordó ella mientras se ponía el abrigo. «Ya lo habíamos hablado anoche en la cena». «Sí, por supuesto». Calvin cogió las llaves del coche de la cómoda del pasillo. Un llavero metálico con forma de pelota de béisbol en miniatura tintineó contra la superficie de madera. «Por cierto, puede que hoy conozcas a Rachel, de nuestro departamento. Se acaba de mudar de Londres a Manchester». Lauren se quedó inmóvil, abrochándose los botones del abrigo. En 8 años de matrimonio, se había aprendido el nombre de todos los colegas de su marido. Conocía sus antecedentes familiares, sus logros profesionales e incluso sus preferencias alimentarias. Calvin hablaba a menudo de asuntos de trabajo durante la cena. Compartía problemas con los clientes y se alegraba de los éxitos. El nombre de Rachel no aparecía ni una sola vez en sus historias. «¿Rachel? Nunca me habías hablado de ella». «Sí», contestó Calvin, pero había incertidumbre en su voz. «Trabaja en la gestión de documentos. Nos ayuda a optimizar nuestros procesos. Es una chica lista, rápida para entender los problemas». Lauren asintió lentamente. Tenía una memoria excelente, una cualidad profesional esencial para ser coordinadora de eventos. Recordaba los nombres de todos los proveedores, las preferencias de los clientes, las fechas de las reuniones importantes y los miles de detalles que intervienen en el éxito de un evento. Y sabía a ciencia cierta que no había ninguna Rachel de la que Calvin le hubiera hablado. «¿Vendría sola a la fiesta?»,
Preguntó Lauren intentando que la pregunta sonara natural. Sí, todavía no tenía amigos íntimos. Nueva ciudad, nuevo trabajo. Ya te haces una idea. Lauren lo entendía. Cuando ella y Calvin se habían mudado a Manchester hacía 5 años, le había llevado casi un año encontrar el trabajo adecuado y empezar a sentirse como en casa. Encontrar alojamiento, explorar los barrios de la ciudad, hacer contactos profesionales. Todo requería tiempo y esfuerzo. Trabajar como coordinadora de eventos en una empresa pequeña pero ambiciosa resultó ser lo que buscaba. La atención al detalle, la capacidad de comunicarse con una gran variedad de personas y la habilidad para tener varias tareas en la cabeza al mismo tiempo eran cosas que Lauren hacía con naturalidad y auténtico placer. ¿Cuántos años tiene?, preguntó Lauren cerrando la puerta principal. No estoy segura, 27 o 28. Calvin arrancó el coche y encendió la calefacción. La tarde de diciembre en Manchester era húmeda y fría. La ligera lluvia convertía el asfalto en una superficie de espejo que reflejaba la luz de las farolas. Recorrieron las calles familiares en silencio. En la radio sonaban melodías navideñas, canciones alegres que debían ponerles de buen humor, pero que a Lauren le producían una sensación de cansancio inminente. Diciembre era siempre el mes más ajetreado de su trabajo. Todas las empresas querían organizar eventos corporativos antes de Año Nuevo. La agenda estaba repleta al minuto, y cada evento requería un enfoque individual y soluciones creativas a problemas estándar. Este año, sobre todo, llegaron muchos encargos de bufetes de abogados y consultorías. Lauren ya había organizado 11 banquetes desde principios de noviembre, cada uno con sus propias características y requisitos especiales. Los abogados preferían decoraciones clásicas y menús sofisticados. A los consultores les gustaba el diseño moderno y el entretenimiento interactivo. Mañana era el mayor proyecto del mes. Un banquete para los socios de un gran bufete de abogados, en el que cada detalle era importante para la reputación del cliente. ¿Cómo van las cosas en el trabajo?, preguntó Calvin deteniéndose en un semáforo en rojo. Sonny, lo de siempre. Mañana era el ensayo final para el banquete de Harrison Partners. Pasado mañana. 120 personas, 4 cambios de plato, música en directo y un fotógrafo. Lauren habló automáticamente, comprobando mentalmente la lista de tareas de mañana. El chef iba a cambiar la receta del plato principal por tercera vez. La florista insistía en rosas blancas en lugar de crema, y el cliente quería que cada invitado recibiera un regalo personalizado con el logotipo de la empresa. Suena complicado, dijo Calvin, pero ella se dio cuenta de que no estaba prestando atención. ¿Y tú? ¿Cómo va el proyecto con la empresa de logística? Calvin guardó silencio unos segundos, como si recordara de qué proyecto estaba hablando. Normalmente se entusiasmaba con los éxitos del trabajo, compartiendo problemas con clientes difíciles o alegrándose de los tratos que había hecho. En las últimas semanas, esas historias se habían vuelto más breves y formales. Buenos progresos. Rachel ayuda mucho con el análisis de documentos. Tiene un gran instinto para detectar los puntos débiles de los contratos. Rachel otra vez. Lauren se dio cuenta, pero no dijo nada. Se quedó mirando por la ventana las luces parpadeantes de los escaparates y las farolas. Manchester se preparaba a lo grande para la Navidad. Las guirnaldas decoraban no solo las calles principales, sino también las zonas residenciales. Las luces de colores titilaban en las ventanas de las casas y en las aceras aparecían casas tradicionales de madera que vendían vino caliente, castañas asadas y galletas de jengibre. Las ferias navideñas atraían a turistas y lugareños, creando un ambiente especial de las fiestas que se acercaban. A Lauren le encantaba esta época del año, a pesar de su carga de trabajo. Algo en el ajetreo de Nochevieja le recordaba a su infancia, cuando las fiestas significaban cenas familiares, regalos y la sensación de que el mundo entero se preparaba para algo mágico. La oficina de Calvin estaba situada en un moderno centro de negocios cercano al casco histórico de la ciudad. El edificio de cristal y hormigón de 12 plantas tenía un aspecto austero sobre el telón de fondo de la arquitectura antigua de Manchester, pero por dentro estaba equipado con la última tecnología. El aparcamiento ya estaba lleno de coches de empleados. Las fiestas de empresa eran populares, sobre todo cuando la dirección no escatimaba en regalos y entretenimiento. Sí. ¿Estás nerviosa?, preguntó Lauren mientras subían en ascensor hasta la 6ª planta. ¿Por qué iba a estar nerviosa?
Calvin la miró sorprendido, pero había un destello de preocupación en sus ojos. No sé, no sé. Hoy pareces distraído. Llevas toda la mañana mirando el móvil, cambiando de canal como si buscaras algo importante. Estoy cansado. Las prisas previas a las vacaciones, los grandes proyectos, ya sabes cómo es. El ascensor se elevó lentamente y Lauren pudo oír los sonidos de la música y las voces animadas procedentes del piso de arriba. En unos minutos se vería inmersa en el ambiente familiar de una fiesta de empresa. Conversaciones educadas, intercambio de noticias, bromas cuidadosas que no debían ofender a nadie y un cuidadoso equilibrio entre amabilidad y distancia profesional. Las puertas del ascensor se abrieron, dejando entrar los sonidos de las fiestas y el aire cálido, impregnado de los aromas de los platos navideños. El vestíbulo de la sexta planta estaba decorado con guirnaldas y bolas plateadas, y en una esquina se alzaba un alto árbol de Navidad con luces parpadeantes. Los empleados de la empresa ya se habían reunido en grupos, sosteniendo copas de champán y platos de entremeses. Lauren reconoció la mayoría de las caras. En 8 años había asistido a muchos eventos de empresa y recordaba a todos los asistentes habituales. Michael, de contabilidad, con su invariable sonrisa y su afición a contar chistes sobre impuestos. Susan, de recursos humanos, que siempre se interesaba por los planes familiares de los empleados jóvenes. Tony, de seguridad, que prefería pasar desapercibido y vigilar con atención profesional. Calvin, por fin has llegado. David Richardson, el director de ventas y jefe inmediato de su marido, se acercó a ellos. Un hombre alto, de bigotes grises y traje caro, desprendía la confianza de un ejecutivo de éxito. Y la bella Lauren, impecable, como siempre. Buenas noches, David, sonrió Lauren y le estrechó la mano. A lo largo de los años habían desarrollado una cómoda comunicación basada en el respeto mutuo y el interés profesional. David siempre le preguntaba por su trabajo con auténtica curiosidad. ¿Cómo te va con la organización de eventos? He oído que estás en temporada alta. Es cierto, diciembre es el mes más ajetreado del año. Todo el mundo quiere llegar a Año Nuevo y no se puede hacer una preparación de calidad en una semana. Me lo imagino. Nosotros también tenemos prisa. Todo el mundo intenta cumplir sus objetivos anuales. David se vuelve hacia Calvin. Por cierto, ¿cómo va el análisis del contrato con la empresa de logística? ¿Ha presentado ya Rachel los resultados preliminares? Lauren notó cómo Calvin se tensaba al oír ese nombre. Sí, está trabajando muy eficazmente. Ya ha identificado varias áreas problemáticas en el contrato. Estupendo. Por cierto, ¿dónde está? Quiero que se reúna con algunas personas de otros departamentos. Estará aquí dentro de unos minutos, respondió Calvin, y Lauren pudo percibir una extraña nota de expectación en su voz. David asintió y se dirigió a otro grupo de colegas. Lauren y Calvin se dirigieron a la mesa de bebidas. Un camarero con camisa blanca les ofreció champán o cócteles sin alcohol. Lauren eligió Prosecco, un vino espumoso ligero que no les empañaría la cabeza, pero que les ayudaría a relajarse después de un ajetreado día de trabajo. Lauren, ¿cómo estás, cariño? Susan, una mujer de unos 50 años con el pelo corto y cara de buena persona, se acercó a ellas. Llevaba más de 15 años trabajando en recursos humanos y conocía a todos los empleados como de la familia. Hola, Susan. Todo va bien. Hay mucho trabajo, pero es normal en diciembre. Estás estupenda, como siempre. Y Calvin está radiante últimamente. Deben de ser cosas buenas del trabajo. Le guiñó Susan un ojo a su marido, Lauren. ¿O quizá estás planeando un nuevo miembro para la familia? Lauren sintió que se le tensaban los pechos. La pregunta surgía con frecuencia en las fiestas de empresa, las cenas familiares y las reuniones con amigos. En 8 años de matrimonio, ella y Calvin habían hablado varias veces de la posibilidad de tener hijos, pero por alguna razón habían tardado en tomar la decisión. Primero querían afianzarse profesionalmente, luego querían comprar una casa, después simplemente no encontraron el momento adecuado. Por ahora nos concentramos en nuestras carreras, respondió diplomáticamente. Ya veo. Las parejas jóvenes de hoy en día se toman muy en serio la planificación. Es lo que hay que hacer. Susan se dirigió a la mesa de entremeses y Lauren notó que Calvin miraba hacia la entrada. Su mirada se volvió concentrada y atenta, como si esperara que apareciera una persona en particular. Lauren siguió la dirección de sus ojos y vio a la joven que acababa de entrar en la sala.
Rachel parecía ser una atractiva morena de unos 27 o 28 años, tal como había dicho Calvin. Llevaba el pelo largo y oscuro, recogido en un elegante moño, y su vestido rojo resaltaba su esbelta figura. Se movía con confianza por la habitación, como si supiera que llamaba la atención y disfrutara con ello. ¿Es ella?, preguntó Lauren en voz baja. ¿Quién? Calvin intentó fingir incomprensión, pero la pregunta le llegó demasiado rápido. Rachel. Ah, sí, es ella. Vamos a presentársela. Cruzaron el pasillo hacia donde estaba la nueva empleada. Calvin saludó a algunos compañeros por el camino, pero Lauren se dio cuenta de que se movía con decisión, sin entretenerse en largas conversaciones. Ese comportamiento era atípico en él. Normalmente, en las fiestas de empresa, su marido charlaba con todo el mundo, hablando de proyectos de trabajo y compartiendo planes para las vacaciones. Rachel. Llamó Calvin a la chica, que se volvió hacia ellos con una amplia sonrisa. Hola, Calvin. Su voz era suave, pero con un ligero acento que delataba su origen londinense. Te presento a mi mujer, Lauren. Lauren, esta es Rachel Morris, de la que te he hablado. Lauren extendió la mano para estrecharla, estudiando el rostro de la nueva colega de su marido. Rachel era realmente hermosa. Rasgos correctos, expresivos ojos marrones, maquillaje impecable. Pero lo que más impresionó a Lauren fue la expresión de su rostro. La chica la miraba con curiosidad mezclada con algo más. Quizás superioridad o burla oculta. Encantada de conocerte, dijo Rachel estrechándole la mano. Calvin me ha hablado mucho de ti. ¿De veras? Lauren miró a su marido. Pero no me ha hablado mucho de ti. Supongo que no quería aburrirme con historias de trabajo, dijo Rachel con ligereza. Los hombres a veces piensan que a sus mujeres no les interesan los detalles de la vida en la oficina. Lauren trabaja en organización de eventos, intervino Calvin. Entiende muy bien los procesos de trabajo. ¡Qué interesante! Rachel parecía realmente emocionada. Debe de ser un trabajo muy creativo. ¿Organizas bodas, cumpleaños? Sobre todo eventos corporativos, banquetes, conferencias, presentaciones. Lauren trató de mantener la voz uniforme, pero notaba que su irritación iba en aumento. Había algo en la forma de preguntar de Rachel que le parecía condescendiente. Ya veo, debe de tener mucho trabajo con los proveedores, controlando hasta el más mínimo detalle. Muy responsable. Sí, la atención al detalle es fundamental. Un momento mal calculado puede arruinar toda la fiesta. Calvin me ha dicho que mañana tienes un gran evento, continuó Rachel, y Lauren sintió una punzada de sorpresa. ¿Cuándo le había dicho eso? Mañana ensayo y pasado el banquete. ¿Para abogados, creo? Calvin había mencionado que era un bufete muy prestigioso. Lauren miró a su marido. Habían hablado del banquete anoche durante la cena y estaba segura de que había sido una conversación privada entre la pareja. ¿Cuándo y por qué había revelado Calvin sus planes de trabajo a un nuevo asociado? Harrison y Partners, respondió ella escuetamente. Vaya, es uno de los bufetes más influyentes de Manchester. Rachel se volvió hacia Calvin. No me habías dicho que tu mujer trabajaba con clientes tan serios. Sí te he dicho que Lauren es muy profesional, contestó Calvin, pero su voz sonaba tensa. Claro que lo es, pero no todo el mundo puede trabajar con abogados. Son muy exigentes con los detalles. Probablemente exigen una calidad impecable en todo. Lauren volvió a sentirse irritada. Rachel había dicho cumplidos, pero de algún modo sonaban a crítica encubierta. Era como si la chica estuviera insinuando que tratar con clientes exigentes era un golpe de suerte, no el resultado de habilidades profesionales y años de experiencia. Lauren es realmente la mejor en lo que hace, dijo Calvin, y había auténtico orgullo en su voz. Seguro que sí, sonrió Rachel. Debes de tener una vida muy interesante. Debes de tener una vida muy interesante, con todos los acontecimientos y la gente que conoces. El trabajo es el trabajo, replicó Lauren. Me paso la mayor parte del tiempo negociando con proveedores y ocupándome de cuestiones organizativas. ¿Tiene tiempo para aficiones en casa? ¿O el trabajo absorbe toda tu energía? La pregunta parecía inocente, pero Lauren captó algo más en ella. Era como si Rachel intentara averiguar lo ocupada que estaba la mujer de Calvin. ¿Cuánto tiempo le quedaba para su familia? Tiempo para todo lo importante, respondió Lauren secamente. Eso está muy bien. Es tan importante mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida privada. Rachel miró a Calvin. Por cierto, prometiste enseñarme una presentación del proyecto de logística. ¿Tienes tiempo ahora?
Sí, claro, está en mi despacho, en el ordenador. Calvin se volvió hacia su mujer. Lauren, ¿te importa? Seremos rápidos, unos 15 minutos. Lauren asintió, aunque se le crisparon las entrañas. Por lo general, en las fiestas de empresa permanecían juntos, charlando con sus colegas como una pareja. Calvin nunca la dejaba sola por asuntos de trabajo que podrían discutirse en la oficina cualquier otro día. Claro, ve tú. Yo charlaré con los demás. Calvin y Rachel se dirigieron a la salida del vestíbulo. Lauren los acompañó con la mirada y notó que la chica tocaba ligeramente el brazo de su marido, indicándole la dirección. El roce fue fugaz, pero demasiado familiar para unos colegas que solo se conocían desde hacía unas semanas. Al quedarse sola, Lauren se acercó a la mesa de los aperitivos y cogió un plato, aunque no tenía apetito. Alrededor, la fiesta continuaba. Sonaba música, la gente reía e intercambiaba noticias. Pero ella se sentía ajena a lo que ocurría, como si estuviera viendo una película de extraterrestres. «Lauren, ¿qué pasa, Lauren?» Michael de contabilidad se acercó a ella con su sonrisa habitual. «Hola, Michael. Todo va bien. ¿Dónde está Calvin?» Suelen ser inseparables en estos eventos. Le está enseñando al nuevo empleado una especie de presentación. «Oh, Rachel. Sí», impresionó a mucha gente. Una chica muy enérgica, rápida para ponerse al día. ¿Has trabajado con ella antes? No directamente, pero ha estado asesorando a nuestro departamento sobre optimización de documentos. Ha propuesto soluciones interesantes. A veces parece demasiado insistente. Lauren miró a Michael. Era un hombre prudente que rara vez criticaba abiertamente a sus colegas. ¿En qué sentido? Bueno, ya sabes, algunos recién llegados intentan demostrar su importancia demasiado rápido. Sugieren cambios sin entender del todo cómo funcionan los procesos. Pero eso es normal. Con la experiencia llega la comprensión. Charlaron unos minutos más sobre el trabajo y los planes para las vacaciones. Michael habló de un viaje a casa de sus padres en Escocia y Lauren mencionó el próximo banquete. La conversación era agradable y relajada, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Pasaron más de 20 minutos y Calvin y Rachel aún no habían regresado. Lauren empezó a notar las miradas de algunos de sus compañeros, no críticas, sino curiosas. Todos se conocían en la pequeña empresa, y la prolongada ausencia de un empleado casado con una atractiva chica nueva no podía pasar desapercibida. Lauren estaba de pie junto a la ventana, observando las luces del Manchester vespertino, cuando oyó unas risas familiares. Calvin y Rachel habían regresado por fin al salón, y la chica hablaba alegremente de algo, gesticulando con la mano libre. La otra mano estaba apoyada en el antebrazo de Calvin. De nuevo ese roce familiar que duraba un poco más de lo que exigía la cortesía. «La presentación ha sido muy instructiva», anunció Rachel, acercándose a Lauren. «Calvin es todo un profesional». «Lo sé», replicó Lauren secamente. «Llevamos 8 años casados». «Por supuesto. Es agradable trabajar con gente que entiende». Calvin parecía contento, pero no era natural. Tenía las mejillas ligeramente sonrojadas, aunque no hacía calor en la habitación. Lauren se dio cuenta de que evitaba el contacto visual directo con ella y prefería mirar hacia otro lado o hacia Rachel. «Lauren, cariño, ¿me has echado de menos?», preguntó. Y la pregunta sonó demasiado solícita, como si intentara compensar algo. «En absoluto. Charlé con Michael y me contó cosas interesantes sobre el funcionamiento del departamento». Rachel empezó a recelar. «¿Michael de contabilidad? ¿De qué hablaba?» «Diferentes flujos de trabajo», dijo que sugeriste algunos cambios en el flujo de trabajo. «Sí, hay algunas cosas que podrían racionalizarse, aunque no todo el mundo está preparado para el cambio». Hay una ligera mueca en la voz de Rachel. «Algunos empleados prefieren las viejas costumbres, aunque sean ineficaces. La experiencia también tiene valor», dice Lauren. «A veces, lo que parece anticuado en realidad ha pasado la prueba del tiempo». «Sin duda, pero el progreso exige el valor de cambiar lo conocido». Lauren sintió que se estaba gestando un duelo verbal entre ellas. Rachel hablaba en general, pero cada palabra llevaba un subtexto oculto. Se posicionaba como portadora de nuevas ideas, contraponiendo su modernidad al conservadurismo de los demás. David Richardson y otros altos cargos se acercaron a ellos. La empresa era pequeña, así que en las fiestas de empresa todos socializaban de forma bastante democrática,
sin una jerarquía rígida. Rachel, ¿te estás adaptando al estilo de vida de Manchester?, preguntó David. Me estoy adaptando muy bien. La ciudad es muy bonita. La gente es amable. Sobre todo mis compañeros. Todos están dispuestos a ayudarme y apoyarme. Esto es importante para el trabajo en equipo. Por cierto, ¿cómo va el análisis del contrato logístico? Calvin y yo ya hemos identificado las principales áreas problemáticas. Rachel vuelve a utilizar el pronombre nosotros, como si ella y Calvin formaran un equipo igualitario. Creo que tendremos un informe detallado a finales de semana. Muy bien. David se volvió hacia los demás. Los resultados de Rachel son impresionantes. En el mes que lleva trabajando, ya ha contribuido notablemente a agilizar los procesos. ¿Shrey? Un mes, intervino Lauren, mirando a Calvin. Creía que Rachel llevaba aquí solo un par de semanas. Calvin vaciló. No, hace un mes. El tiempo pasa volando. Sí, casi mes y medio, dijo Rachel con una sonrisa. El tiempo vuela de verdad cuando disfrutas con tu trabajo. Lauren contó mentalmente las semanas. Hacía un mes y medio que Calvin había empezado a comportarse de forma diferente. Miraba el teléfono más a menudo, se quedaba hasta tarde en el trabajo y respondía a las preguntas distraído. En aquel momento, lo achacó al aumento estacional de la carga de trabajo y al ajetreo previo a las vacaciones. Rachel se incorporó muy rápido al equipo, continuó David. Es raro encontrar ese tipo de adaptabilidad. Tengo experiencia en trabajar en equipos diferentes, dijo modestamente. En Londres tenía que cambiar de proyecto con frecuencia y trabajar con gente nueva. Eso te enseña flexibilidad. ¿Y qué le trajo a Manchester?, preguntó la esposa de uno de los directivos, una mujer de mediana edad con un elegante vestido azul. Quería un cambio. Londres es precioso, pero a veces hay que ampliar horizontes. Rachel miró a Calvin. Además, aquí hay un gran equipo y proyectos interesantes. Lauren se fijó en la mirada. Rápida, pero lo bastante larga como para no pasar desapercibida. Otros podrían haberlo visto como un reconocimiento profesional, pero su intuición femenina le dijo a Lauren que había algo más. ¿A la familia le parece bien el traslado?, preguntó la misma mujer. No tengo una familia en el sentido tradicional. Mis padres están divorciados y viven en países diferentes, así que soy libre de elegir dónde quiero vivir. Ya veo. ¿Y el joven? Rachel soltó una carcajada sonora y un poco teatral. Todavía no. El trabajo me ocupa mucho tiempo y aún no he conocido a ningún candidato digno. Volvió a mirar a Calvin, ahora más abiertamente. Aunque los hombres de Manchester son sin duda más interesantes que los de Londres. Calvin se sonrojó aún más y estudió el contenido de su vaso. Lauren sintió que algo se tensaba en su interior. El comentario de Rachel había sido descaradamente coqueto, y lo había dicho delante de las esposas de sus colegas, incluida ella misma. En todas las ciudades hay gente interesante, dijo David con diplomacia, al parecer sintiendo también la incomodidad de la situación. Por supuesto, pero a veces solo hace falta una persona para que un lugar sea especial. Ahora todos entendían de qué estaba hablando. Las mujeres se miraron. Los hombres se apresuraron a beber sorbos de sus copas. Rachel había sobrepasado los límites de lo correcto, pero lo había hecho con tanta habilidad que era difícil culparla directamente. Lauren, ¿cuánto tiempo llevas en Manchester?, preguntó la mujer del director, tratando claramente de cambiar de tema. 5 años. Nos mudamos de Birmingham cuando ascendieron a Calvin. ¿Os arrepentís? No, la ciudad nos sienta bien. El trabajo es interesante, la gente es agradable. Sí, aquí hay un ambiente muy especial, interviene Rachel. Hay una sensación de familia, de cercanía entre la gente. Miró a Lauren. Debe de ser agradable tener un marido que trabaja en un equipo muy unido. Siempre sabes con quién pasa el tiempo. La frase sonaba inocente, pero Lauren detectó una amenaza subyacente. Era como si Rachel estuviera diciendo, sí, sabes que trabaja conmigo, pero no sabes lo que pasa entre nosotros. Calvin siempre habla de trabajo, replicó Lauren, mirando directamente a los ojos de la chica. Estamos acostumbrados a compartirlo todo el uno con el otro. Eso está bien. La confianza total es la base de una relación sólida. Exactamente, sin secretos ni insinuaciones. David, sintiendo que la tensión iba en aumento, decidió intervenir. Rachel, háblame de tus planes de optimización. ¿Qué te propones cambiar exactamente? La chica no tardó en cambiar de tema de trabajo, pero Lauren siguió observándola.
Rachel hablaba con profesionalidad y competencia, demostrando un profundo conocimiento de los procesos empresariales. Realmente era una buena especialista, lo que hacía aún más dolorosa la situación. Si la chica hubiera sido simplemente guapa pero tontorrona, Lauren podría haber descartado el interés de su marido como un enturbiamiento temporal. Pero Rachel combinaba atractivo con inteligencia y ambición. Michael, de contabilidad, se acercó al grupo y la conversación continuó en un grupo más grande. Lauren notó que la dinámica de la conversación cambiaba. Los hombres escuchaban atentamente a Rachel. Las mujeres se mostraban más recelosas. La chica utilizaba sus encantos con habilidad, dirigiéndose a alguien personalmente, haciéndole cumplidos o preguntas interesadas. Michael, llevas años trabajando aquí, dijo. Seguro que has visto muchos cambios en la empresa. Sí, casi 10 años. Han cambiado muchas cosas. ¿Y siempre para mejor? Casi siempre para mejor. La empresa está creciendo, desarrollándose. ¿Y los empleados? ¿Están todos preparados para crecer con ella? Michael vacila. La pregunta era provocativa. Rachel estaba insinuando que no todos los miembros del equipo estaban al día. Aquí hay profesionales, respondió con cautela. Por supuesto que los hay. Es solo que a veces la profesionalidad necesita actualizarse. Nuevas tecnologías, nuevos enfoques. Rachel sonrió. Es bueno que haya gente como Calvin, abierta a la innovación. Calvin se sintió visiblemente animado por aquella caracterización. Siempre he creído que hay que estar abierto al cambio, dijo. Exacto. Rachel se volvió hacia él con ojos brillantes. Eso es muy raro. La mayoría de la gente tiene miedo de salir de su zona de confort. Una zona de confort también puede ser el resultado de la experiencia, comentó Lauren. No todo lo nuevo es necesariamente mejor que lo viejo. Desde luego, convino Rachel, pero había un tono condescendiente en su voz. La experiencia es valiosa, pero el mundo cambia muy deprisa. Lo que funcionaba ayer puede no ser eficaz hoy. Y lo que parece eficaz hoy puede ser un error de moda mañana, replicó Lauren. Había tensión entre las mujeres. Todos los presentes lo percibieron y empezaron a mirar a su alrededor. David volvió a intentar calmar la situación. Señoras, las dos tienen razón. Tanto la experiencia como la innovación son importantes para el desarrollo. Levantó su copa. Brindemos por la exitosa combinación de tradición e innovación. Todos levantaron sus copas y bebieron, pero el ambiente seguía tenso. Rachel sonrió, pero Lauren vio un brillo frío en sus ojos. Estaba claro que la chica no estaba acostumbrada a la resistencia y no iba a echarse atrás. La música de la sala subió de volumen y varias parejas empezaron a bailar en la zona improvisada junto al árbol de Navidad. Rachel se animó al verlo. ¡Qué maravilla! Me encanta bailar. Se volvió hacia Calvin. ¿Sabes bailar? Aaron. Un poco, respondió él avergonzado. Entonces, a bailar. Rachel le cogió la mano sin esperar su consentimiento. Lauren los observó caminar hacia las parejas que bailaban. Calvin le devolvió la mirada por encima del hombro. Su mirada era culpable, pero no se detuvo. Lauren estaba de pie contra la pared, aferrada a un vaso de prosecco sobrante, mirando a su marido bailar con otra mujer. Rachel se movía con elegancia y seguridad, como si supiera que todos la miraban. Se acercaba y se apartaba de Calvin, jugando con la distancia que los separaba como una bailarina experta. Calvin parecía rígido. Nunca había sido un buen bailarín. Prefería observar a los bailarines desde la barrera. Hacen una bonita pareja, ¿verdad? Susan, de Recursos Humanos, se detuvo junto a Lauren. ¿Qué quieres decir?, preguntó Lauren, tratando de mantener la voz firme. Nada en particular. Simplemente tienen una buena compatibilidad en el baile. Susan guardó silencio un momento, observando a la pareja. Aunque, ¿sabes, Lauren? A veces creo que Rachel es un poco demasiado activa con sus colegas casados. Lauren se volvió hacia ella. ¿En qué sentido? Bueno, es muy amistosa, quizás demasiado amistosa. La vi teniendo una larga charla con Tom de marketing en el pasillo la semana pasada. Estaban muy unidos y ella le tocaba mucho el brazo. Tom tiene mujer y 2 hijos. Tal vez sea solo su forma de hablar, dijo Lauren con cautela, aunque se le apretaron las tripas. Puede ser, pero en nuestra empresa mantenemos las distancias. Somos como una gran familia. Todos nos conocemos. La aparición de un hombre tan enérgico a veces puede alterar el equilibrio. La canción terminó en la pista de baile, pero Calvin y Rachel no se fueron.
Se quedaron cerca el uno del otro, discutiendo algo, y la chica se rió un poco demasiado alto de sus palabras. Las demás parejas que bailaban ya se habían dispersado, preparándose para el siguiente baile, pero ellos dos continuaban su conversación en el centro del espacio desocupado. «Lauren, ¿no estás bailando?» Michael, de contabilidad, se acercó a ella. «No me apetece. Ya veo». Siguió con la mirada a su marido. «Sabes, en todos los años que llevo trabajando aquí, he visto todo tipo de empleados nuevos. Algunos se convierten en parte del equipo rápidamente, otros, ¿cómo decirlo?, tratando de reconstruir el equipo por sí mismos. ¿Y de qué tipo dirías que es Rachel?» Es difícil de decir en este momento. Definitivamente tiene talento y es ambiciosa. Pero la ambición viene en muchas formas. Algunas apuntan al crecimiento profesional, otras... Michael no terminó la frase, pero Lauren sabía lo que quería decir. Comenzó un nuevo baile, más lento y romántico. Lauren esperaba que Calvin volviera por fin hacia ella, pero se quedó con Rachel. Ella le puso las manos en los hombros. Él le rodeó la cintura con el brazo y empezaron a moverse lentamente al ritmo de la música. «Es demasiado», dijo la mujer de uno de los gerentes que estaban cerca. «¿Qué es demasiado?», preguntó su amiga. «Bueno, míralos. Bailan como una pareja de enamorados, no como colegas. Y delante de su mujer». Lauren sintió que el color de la vergüenza le inundaba la cara. Los demás también se dieron cuenta de lo inapropiado de lo que estaba ocurriendo. Algunas mujeres la miraron con simpatía. Los hombres parecían incómodos. David Richardson estaba de pie junto a la barra y frunció el ceño, observando a sus subordinados. En la pista de baile, Rachel susurraba algo al oído de Calvin. Él se rió de sus palabras, inclinando la cabeza más cerca de su cara. La imagen era tan íntima que Lauren sintió náuseas. Parecían una pareja que llevara mucho tiempo junta y no tuviera reparos en mostrar su intimidad públicamente. «Quizá deberíamos ir a recordarle a Calvin que su mujer existe», sugirió Susan. «No hace falta», dijo Lauren apretando los dientes. «Vamos a ver hasta dónde llega esto». Quería ver si le quedaba algo de decencia, o si se había olvidado por completo de que había venido a la fiesta con su mujer. El baile duró una eternidad. Las otras parejas se cambiaron 2 veces, y Calvin y Rachel seguían dando vueltas en el centro de la sala. De vez en cuando la chica echaba la cabeza hacia atrás, reía y le miraba a los ojos con expresión de admiración. Calvin estaba radiante de placer, como bañado en los rayos de su atención. Finalmente la música se apagó y la pareja se detuvo. Pero en lugar de separarse, siguieron abrazados, mirándose a los ojos. Este momento duró demasiado para una pareja de baile casual. «Dios mío», susurra una de las mujeres. ¿Se habían olvidado de dónde estaban? Lauren dejó su vaso sin terminar en la mesa más cercana y se dirigió a la pista de baile. «Ya basta. Si Calvin no recordaba el decoro, ella se lo recordaría». «Calvin», dijo acercándose a la pareja. Él se giró bruscamente, como si despertara de un trance. Rachel le quitó lentamente las manos de los hombros, pero siguió de pie a su lado. «Lauren, solo estábamos bailando un rato». «Ya veo». Lauren miró su reloj. «Se está haciendo muy tarde. Quizás sea hora de irse a casa». «Pero la fiesta sigue en pleno apogeo», intervino Rachel. «Lo estábamos pasando muy bien». «Seguro que sí», replicó Lauren con frialdad. Rachel sonrió, pero había ira en sus ojos. «Sabes, Lauren, estás muy seria. Quizá deberías relajarte. Es día festivo. Mañana tengo un día importante en el trabajo. No todo el mundo puede permitirse relajarse sin consecuencias. Por supuesto, tu trabajo es muy exigente». La voz de Rachel tiene un tono burlón. «Debe de ser duro tener el control de cada pequeña cosa todo el tiempo, tanto en el trabajo como en casa». Las últimas palabras sonaron como un desafío directo. Rachel dio a entender que Lauren intentaba controlar a su marido. «No se trata de control», replicó Lauren intentando mantener la calma. «Se trata de respeto mutuo y de entender los límites». «¿Límites?», se rió Rachel. «Pero solo estábamos bailando. ¿Es eso cruzar algún límite? Depende de cómo bailes y con quién». «Qué interesante». Rachel se volvió hacia Calvin. «¿Tú qué opinas? ¿Hemos roto algún límite?» Calvin desvió la mirada de su mujer a su colega. Lauren lo miró, esperando que se pusiera de su parte, que dijera algo de apoyo o al menos que se disculpara por el comportamiento inapropiado.
Pero su marido permaneció en silencio, claramente poco dispuesto a elegir entre las dos cosas. No creo que hayamos hecho nada malo, dijo finalmente. Solo bailamos. Las palabras golpearon a Lauren más fuerte de lo que esperaba. Calvin no solo no la apoyaba, sino que se había puesto del lado de Rachel. Ya ves, dijo triunfante. Calvin se da cuenta de que no ha pasado nada inapropiado. Quizás el problema es la percepción. ¿Percepción?, intervino Lauren. Pues sí, algunas personas tienden a ver problemas donde no los hay, sobre todo cuando se sienten inseguras. La sala que los rodeaba se fue calmando poco a poco. Las conversaciones se fueron apagando y cada vez más gente se volvía en su dirección. Lauren se dio cuenta de que se habían convertido en el centro de atención, pero no pudo evitarlo. ¿Insegura?, repitió. Bueno, es natural, continuó Rachel con falsa simpatía. Cuando una compañera joven y atractiva aparece junto a su marido, algunas esposas se ponen nerviosas. Pero créeme, tus temores son infundados. Calvin es solo un hombre educado que no le ha negado un baile a la señorita. Lauren sintió que la rabia hervía en su interior. Rachel no solo estaba flirteando con su marido, también la estaba humillando públicamente al presentarla como una esposa celosa e insegura. ¿Mis miedos? Lauren miró a la multitud y luego a Rachel. Tal vez no se trataba de miedos, sino de decencia básica. ¿Decencia? Rachel sonrió ampliamente. Dios mío, qué anticuado suena eso. Vivimos en el siglo XXI. La gente puede comunicarse libremente, sin prejuicios victorianos. Libre no significa desvergonzado, dijo Lauren secamente. ¿Sin vergüenza? Rachel alzó la voz y cambió de expresión. Bueno, babe, ¿llamas desvergonzado a un baile casual entre colegas? La mitad de los invitados ya se habían reunido a su alrededor. Lauren vio caras curiosas, comprensivas y avergonzadas. David Richardson intentaba abrirse paso entre la multitud, obviamente decidido a detener la escena. Yo llamo desvergüenza a coquetear abiertamente con un hombre casado delante de su mujer, dijo Lauren con claridad. ¿Coquetear? Rachel rió fuerte, desafiante, casi histérica. ¿Lo dices en serio? ¿Estoy flirteando? La risa duró demasiado, atrayendo aún más la atención. Varias personas rieron torpemente, sin saber cómo reaccionar ante lo que estaba ocurriendo. Dios, qué graciosa eres. Rachel continuó entre risas. Coqueteando. ¿De verdad crees que todas las mujeres que hablan con tu marido intentan seducirlo? No todas las mujeres, replicó Lauren en voz baja. Solo las que actúan como tú. Creía que eras una mujer segura de sí misma y con éxito. Rachel sacudió la cabeza con exagerado pesar. Resulta que solo eres una esposa celosa que ve cada falda como una amenaza. La multitud de curiosos iba en aumento. Lauren podía ver las caras de los colegas de su marido. Algunos se mostraban comprensivos, otros curiosos y otros claramente divertidos con el escándalo. Pero lo que más les sorprendió fue la expresión de Calvin. No parecía indignado por el comportamiento de Rachel ni dispuesto a defender el honor de su esposa. En cambio, en sus ojos se leía fastidio por el hecho de que Lauren hubiera montado una escena pública. «Calvin», le llamó Lauren en voz baja. «Díselo». «¿Decirle qué?», preguntó confuso. «Que se equivoca, que su comportamiento es inapropiado». Calvin permaneció en silencio, cambiando la mirada de su mujer a su colega. Los segundos se prolongaron agónicamente. Todos esperaban sus palabras. «Lauren, no montemos una escena», dijo por fin. «La gente está mirando». Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. En lugar de apoyarla, la avergonzó por defender su dignidad. En lugar de condenar el comportamiento inapropiado de su colega, le pidió que no estropeara el ambiente de la fiesta. Rachel sonrió triunfante, dándose cuenta de que había ganado. «¿Veis?», se dirige a la multitud de espectadores. Incluso Calvin se da cuenta de que no hubo flirteo, solo una fantasía de alguien. Algunos se ríen torpemente. Lauren se dio cuenta de que era inútil continuar. Se había convertido en objeto de burla, y su marido no solo no la había defendido, sino que se había unido al juicio. «Ya veo», dijo en voz baja mirando a Calvin. «Lauren», empezó él, pero ella se dio la vuelta y se dirigió a la salida. «Lauren, espera», le gritó Susan, pero ella no se detuvo. Lauren se abrió paso entre la multitud de curiosos sin mirar a nadie. La voz de Rachel llegó desde detrás de ella. «Pobre chica.
Debe de estar pasando una mala racha. A veces el estrés del trabajo afecta a la percepción de la realidad. La risa en respuesta a esas palabras sonó como una bofetada. Lauren estaba sentada en el salón de su casa, arropada en el sofá, y miraba por la ventana hacia la calle vacía. El reloj de la repisa de la chimenea marcaba las 11:30 de la noche. Calvin aún no había regresado de la fiesta de empresa, a pesar de que este tipo de eventos solían terminar a las 10. Se lo imaginó excusándose ante sus colegas por el comportamiento de su mujer, Rachel asintiendo con simpatía y tal vez sugiriendo otra copa para aliviar el estrés. La casa parecía desacostumbradamente silenciosa. Normalmente a esa hora ella y su marido estarían sentados juntos, hablando del día anterior, compartiendo impresiones sobre la gente que habían conocido, planeando el fin de semana. Ahora esta sencilla rutina familiar parecía formar parte de un pasado perdido. Lauren se levantó, se dirigió a la cocina y encendió la tetera. Necesitaba hacer algo con las manos para organizar sus pensamientos. Mientras el agua se calentaba, limpió mecánicamente las superficies ya limpias, colocó las tazas en el armario y comprobó el contenido de la nevera. Las tareas familiares solían tranquilizarla, pero hoy ni siquiera le proporcionaban alivio. Preparó una infusión de manzanilla, volvió al salón y se acomodó en una silla junto a la ventana. Las farolas iluminaban la calle vacía, por la que de vez en cuando pasaba algún coche raro. En algún lugar de la ciudad se estaba celebrando una fiesta de empresa en la que ella había sido humillada públicamente y su marido no había dado la cara por ella. Pensar en ello le provocaba un dolor físico en el pecho. Lauren intentó reconstruir la cronología de los acontecimientos de los últimos meses. ¿Cuándo había empezado exactamente el cambio en el comportamiento de Calvin? Rachel dijo que llevaba 1 mes y medio trabajando en la empresa. Eso significa que llegó allí a principios de noviembre. Y más o menos por esa época, el marido empezó a actuar de forma diferente. El cambio fue casi imperceptible al principio. Calvin empezó a mirar el teléfono más a menudo durante sus cenas juntos. Antes dejaba el teléfono y no lo tocaba hasta por la mañana. Ahora el teléfono estaba a su lado y cada señal entrante le ponía alerta. Luego llegaron los retrasos en el trabajo. Calvin siempre había sido un hombre puntual, que llegaba a casa a las 7 en punto de la tarde. Pero en noviembre empezó a retrasarse media hora, 1 hora, a veces más. Las explicaciones eran razonables. Un proyecto importante, negociaciones complejas, tareas urgentes. Lauren no dudaba de su veracidad, consciente de que el periodo anterior a las vacaciones era siempre una época de mucho trabajo en todos los ámbitos. La naturaleza de sus conversaciones también había cambiado. Calvin solía estar deseoso de hablar de asuntos de trabajo, de discutir con ella situaciones difíciles, de pedirle consejo. Lauren siempre había sabido escuchar, y a veces podía ofrecer una visión inesperada de un problema gracias a su experiencia en la organización de eventos. Pero en las últimas semanas sus historias se habían vuelto generales, desprovistas de detalles concretos. Era como si hubiera censurado la información, seleccionando cuidadosamente lo que estaba bien decirle a su mujer. Ahora, analizando estos cambios en retrospectiva, Lauren comprendía la verdadera razón de los mismos. Calvin no podía hablar del trabajo en detalle porque había demasiado que hacer con Rachel. No podía compartir los momentos interesantes del día, las conversaciones divertidas o los éxitos profesionales porque había otra mujer en el centro de todo. Lauren recordó una noche, hacía 15 días, en la que Calvin había llegado a casa especialmente contento. Había canturreado bajo la ducha, había hecho bromas durante la cena, se había mostrado inusualmente cariñoso. Se había alegrado de que estuviera de buen humor, pensando que las cosas iban bien en el trabajo. Ahora se daba cuenta de que la fuente de su alegría no era el éxito profesional, sino el tiempo que pasaba con un colega. Fue especialmente doloroso darse cuenta de lo ciega que había estado. Todas las señales estaban en la superficie, pero ella las había ignorado persistentemente o había encontrado explicaciones inocentes. Cuando Calvin empezó a prestar más atención a su aspecto, se compraba camisas nuevas, iba más a menudo a la peluquería, usaba colonia cara entre semana, Lauren supuso que se estaba tomando más en serio el código de vestimenta de la oficina. Cuando él se mostró menos dispuesto a proponerle planes para el fin de semana, alegando cansancio y el deseo de relajarse en casa, ella lo interpretó como estrés pasajero. Cuando su intimidad se volvió infrecuente y formal,
Ella lo achacó a su apretada agenda laboral y a la proximidad de las vacaciones. Pero la revelación más amarga fue darse cuenta de que Calvin no solo estaba encaprichado de una colega, sino que se lo ocultaba a su mujer. El encuentro de hoy con Rachel reveló que la chica sabía mucho más de Lauren de lo que Lauren sabía de ella. Rachel estaba al tanto de los planes de trabajo de Lauren, de sus proyectos, incluso de los detalles del banquete de mañana. Esto significaba que Calvin hablaba de su esposa con regularidad, compartiendo detalles de su vida familiar. Lauren trató de imaginar aquellas conversaciones. Calvin y Rachel están trabajando en un proyecto, toman un café y él habla de cómo su mujer está preocupada por un cliente malhumorado. O se quedan hasta tarde en la oficina y el marido se queja de que Lauren trabaja demasiado y casi nunca está en casa. O puede que comparta detalles más íntimos, que su relación se ha vuelto rutinaria, que el romanticismo ha desaparecido del matrimonio, que se siente poco apreciado. Cada una de estas conversaciones imaginarias duele. Calvin no solo la estaba engañando emocionalmente, sino que también estaba convirtiendo su vida matrimonial en material para conversaciones con otra mujer. Los detalles íntimos de su relación se estaban convirtiendo en una excusa para simpatizar y estrechar lazos con una colega. Lauren se levantó y se acercó al escritorio que había en un rincón del salón. Allí estaban las fotos, los documentos y los recuerdos que compartían. Cogió una foto de su boda 8 años atrás. Jóvenes, felices, llenos de planes y esperanzas. Calvin la miraba como si fuera el centro de su universo. ¿Había sido todo una ilusión? ¿O los sentimientos habían existido de verdad, pero se habían ido desgastando poco a poco bajo el peso de la vida cotidiana? Quizás su matrimonio se había vuelto tan rutinario que Calvin había dejado de apreciar lo que tenía y se había encaprichado con la novedad de una relación con otra mujer. Lauren trató de evaluar honestamente el estado de su familia en los últimos años. Habían llevado una vida tranquila y estable. Cada uno era un apasionado de su trabajo. No tenían problemas materiales. Pero, ¿había verdadera intimidad entre ellos? ¿Cuándo fue la última vez que mantuvieron una larga conversación sobre algo importante, no relacionado con cuestiones domésticas? ¿Cuándo compartieron sueños, planes, miedos? Tal vez su relación necesite una renovación. Pero las parejas normales trabajan juntas en ello. Van al psicólogo, planean viajes románticos, buscan nuevos intereses comunes. Calvin eligió un camino diferente. Encontró una fuente de emociones fuera del matrimonio, pero siguió utilizando a su familia como una base cómoda para la vida cotidiana. Lauren pensó en lo ocurrido esta noche y sintió una nueva oleada de humillación. Lo peor no fue el comportamiento de Rachel. Al fin y al cabo, la chica era libre y podía flirtear con quien quisiera. Lo peor de todo fue la reacción de Calvin. No solo no defendió a su mujer, sino que se puso del lado de la amante. La frase amante le dolió mucho. Lauren se permitió llamar a las cosas por su nombre por primera vez. Tal vez aún no hubiera pasado nada físicamente entre Calvin y Rachel, pero la traición emocional era evidente, y en cierto modo, era incluso más dolorosa que la física. Si su marido se hubiera acostado con una colega en un arrebato de pasión, podría haberse considerado un momento de debilidad, pero estaba compartiendo sus pensamientos, emociones y detalles de su vida familiar con otra mujer. Estaba creando con ella una intimidad que solo debería haber pertenecido a su esposa. Al otro lado de la ventana, se oyó el ruido de un coche que se detenía. Lauren miró el reloj, la 1:15 de la madrugada. La fiesta de empresa había terminado, pero Calvin se había quedado hasta tarde. Tal vez había acompañado a Rachel a casa o habían ido a un bar a continuar la velada. Pensar en eso desencadenó un ataque de rabia que Lauren se esforzó por reprimir. El coche pasó a toda velocidad sin detenerse. Lauren volvió a su silla y se envolvió de nuevo en la tela escocesa. Esperar el regreso de su marido era angustioso, pero tampoco podía irse a la cama. Había demasiadas preguntas que responder, demasiadas decisiones que tomar. La cuestión principal era qué hacer a continuación. ¿Podría repararse la relación después de lo ocurrido? ¿Estaba Calvin dispuesto a admitir su error y romper con su colega? ¿O estaba ya demasiado metido en su nueva relación para volver a su antigua vida? Lauren se dio cuenta de que hablar con su marido no sería suficiente. Después de esta noche, estaba claro que él no creía que su comportamiento fuera incorrecto. Es más, estaba dispuesto a defender a Rachel y a acusar a su mujer de celosa e inadecuada.
Así que lo que se necesitaba no eran palabras, sino acción. Algo que hiciera que Calvin se diera cuenta de las consecuencias de sus decisiones. Algo que le mostrara el coste de la traición. Lauren se levantó y se dirigió al ordenador. Tal vez los correos electrónicos o el historial de Internet de su marido le proporcionaran más pruebas de su relación con su colega. Pero el ordenador estaba bloqueado con una contraseña que ella desconocía. Antes no tenían secretos el uno para el otro, pero ahora Calvin había cambiado claramente la configuración de seguridad. Se sentó en la silla, cansada y agotada. Hoy su vida había cambiado radicalmente. Por la mañana había sido una mujer casada que se preparaba para el próximo evento corporativo de su marido. Ahora era una esposa infiel que tenía que decidir cómo responder a la traición. Pero una cosa tenía clara Lauren. No iba a tragarse la humillación en silencio. Si Calvin pensaba que podía jugar con dos mujeres a la vez impunemente, se equivocaba. Toda acción tiene consecuencias, y mañana se daría cuenta de ello. Calvin llegó a casa a las 2:30 de la madrugada. Lauren lo oyó abrir la puerta con cuidado de no despertarla, quitarse los zapatos en el pasillo y subir las escaleras en silencio. Se tumbó en la cama con los ojos cerrados, fingiendo estar dormida. Su marido se quedó inmóvil en la puerta del dormitorio durante unos segundos y luego se dirigió al cuarto de baño. El sonido del agua al correr, el crujido de la ropa, los pasos cautelosos, todos esos sonidos familiares parecían ahora extraños. Calvin se tumbó en la cama, con cuidado de no sacudir el colchón. Respiraba agitadamente y daba vueltas en la cama, intentando ponerse cómodo. Lauren percibía su olor a alcohol y a perfume femenino desconocido. Estaban tumbados uno al lado del otro, pero había un abismo entre ellos. Cada uno sabía que el otro estaba despierto, pero ambos permanecían en silencio. Lauren se preguntó qué estaría pensando ahora su marido. ¿Se arrepentía de lo ocurrido? ¿O planeando cómo explicar su comportamiento mañana por la mañana? ¿O tal vez estaba pensando en otra mujer? El sueño no llegaba. Lauren se tumbó e ideó un plan de acción para el día siguiente. Primero tenía que organizar el banquete para el bufete. Los clientes no debían sufrir sus problemas personales. Luego tenía que decidir qué hacer con su marido. Por la mañana Calvin se levantó antes de lo habitual, obviamente con la esperanza de llegar al trabajo antes de la conversación seria. Pero Lauren ya estaba en la cocina, preparando el desayuno y revisando documentos de trabajo en su tableta. «Buenos días», dijo él con cautela, sirviendo café. «Buenos días», respondió ella brevemente, sin levantar la vista de la pantalla. «Lauren, sobre lo de ayer, creo que hubo un malentendido». «¿Un malentendido?» Por fin lo miró. «Es una forma interesante de decirlo. Pues lo has entendido todo mal. Rachel es solo una chica amigable, y tú tomaste su comportamiento como un coqueteo. ¿Y por eso se rieron todos de mí?» Calvin dudó. Nadie se reía. Simplemente, la situación era incómoda. ¿Incómoda para quién? ¿Para ti? ¿O para tu amigable colega? «Lauren, no peleemos. Los dos tenemos un día duro en el trabajo». Ella asintió y volvió al portapapeles. Calvin terminó su café, le besó la cabeza, un gesto formal carente de calidez, y se marchó. Lauren le dirigió una mirada y observó que se había vuelto a poner una camisa nueva y que usaba una colonia cara. Cuando él se marchó, ella recogió rápidamente y se dirigió al trabajo. El día prometía ser ajetreado. Los últimos preparativos para el banquete de la noche requerían una supervisión constante y la coordinación de múltiples proveedores. Pero el trabajo la distraía de sus problemas personales y le permitía concentrarse en tareas específicas. El restaurante donde se celebraba el evento era uno de los mejores de Manchester. Lauren llegó allí a las 10 de la mañana e inmediatamente se sumergió en el ajetreo habitual de los preparativos. Los floristas colocaban los arreglos en las mesas. Los camareros estudiaban el plano de los asientos. El chef discutía los últimos detalles del menú. «Lauren, tenemos un problema con el vino», se le acercó el gerente del restaurante. «El proveedor no ha traído las variedades que usted pidió». Las 2 horas siguientes las pasó resolviendo este y otros problemas menores. Lauren telefoneó a los proveedores, coordinó las entregas, comprobó la calidad del servicio. La rutina profesional la tranquilizaba y le daba una sensación de control sobre la situación. A la hora de comer, los preparativos estaban listos. La sala del banquete tenía un aspecto impecable. Manteles blancos, cubertería de plata
y elegantes arreglos florales creaban el ambiente de una costosa cena de gala. Lauren estaba satisfecha con el resultado y se fue a casa a cambiarse y descansar un poco antes de la velada. En casa se encontró con que Calvin le había enviado un mensaje de texto. Llego tarde al trabajo. Proyecto urgente. No me esperes levantado con la cena. Una excusa estándar que había estado utilizando cada vez más a menudo en las últimas semanas. Lauren se preparó un almuerzo ligero y se sentó frente al ordenador para actualizar la base de datos de clientes. La tableta de Calvin estaba sobre el escritorio. Se la había dejado en casa por las prisas para salir por la mañana. El dispositivo no estaba bloqueado y la pantalla mostraba las últimas aplicaciones abiertas. Lauren no había planeado espiar a su marido, pero vio por casualidad que entre las últimas aplicaciones había una joyería online. Le picó la curiosidad, abrió el navegador y miró el historial. Lo que descubrió superó sus peores expectativas. Durante las últimas 3 semanas, Calvin había visitado regularmente páginas web de joyerías, estudiado catálogos de anillos y pulseras, leído artículos sobre cómo elegir un regalo para una mujer especial. Los enlaces a joyas de diamantes caras estaban guardados en sus marcadores. El descubrimiento más doloroso fue un pedido realizado hacía 5 días. Un anillo de oro con un pequeño diamante, valorado en 3,000 libras, grabado personalmente para R especial con amor K. La entrega estaba prevista para el 14 de febrero, día de San Valentín. Lauren se quedó mirando la pantalla largo rato, digiriendo la información. 3,000 libras era una suma considerable para su presupuesto familiar. Calvin había gastado en un regalo para su amante más de lo que solían gastar en sus vacaciones juntos, y lo había hecho sin discutir la compra con su mujer, en secreto, a sus espaldas. El grabado no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de la relación. Con amor no es el tipo de texto que uno escribe a un colega o simplemente a un buen conocido. Es una declaración de sentimientos, una declaración oficial de seriedad de intenciones. Lauren hizo capturas de pantalla de las páginas del pedido y se las envió a su correo electrónico. Luego escrutó los detalles del envío. El anillo llegaría a la oficina de Calvin en horario laboral, lo que significaba que planeaba hacerle el regalo a Rachel en pleno trabajo, delante de sus compañeros. Imaginar esta escena era insoportable. Calvin invita a Rachel a su despacho con algún pretexto. Saca una preciosa caja y le hace una romántica confesión. La chica finge sorpresa y alegría, se prueba el anillo y da las gracias con un beso. O tal vez ya estén planeando una celebración conjunta de San Valentín, una cena en un restaurante donde Lauren suele organizar eventos, una habitación de hotel que una vez recomendó para invitados de empresa. Lo irónico de la situación es que Lauren había contribuido involuntariamente a la aventura de su marido con su experiencia profesional. Conocía personalmente los mejores restaurantes, hoteles y lugares de ocio de Manchester. Calvin podía utilizar esta información para organizar citas con su amante. La ira que sentía Lauren era fría y calculada. Se había acabado el tiempo de las lágrimas y el autoabuso. Ahora era el momento de pasar a la acción. Si Calvin decidía jugar a relaciones secretas y gastarse el dinero de la familia en regalos para otra mujer, tenía que rendir cuentas. Lauren abrió la página web de la joyería y encontró la sección con la información de contacto. Número de teléfono del servicio de atención al cliente. Correo electrónico. Chat en línea. Todo estaba al alcance de su mano. Estudió las políticas de envío y devolución, la política de cancelación. Según las normas de la tienda, se podía cancelar un pedido 7 días antes de la fecha de entrega. Tras la anulación, el dinero se devolvía a la tarjeta en un plazo de 5 días hábiles, pero lo más interesante era el procedimiento de confirmación de la cancelación. Si un pedido se realizaba desde un dispositivo concreto, solo podía cancelarse desde el mismo dispositivo o por teléfono, respondiendo a unas preguntas de control. Lauren conocía todos los datos necesarios: el número de tarjeta de Calvin, su fecha de nacimiento, su dirección de entrega. Técnicamente podía cancelar el pedido ahora mismo, pero una simple cancelación sería demasiado piadosa. Algo más esclarecedor. Estudió el horario del servicio de mensajería. Las entregas se hacían entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde los días laborables. Los mensajeros debían ponerse en contacto con el destinatario 1 hora antes de llegar y confirmar su disposición a aceptar el pedido. Si el destinatario no respondía o rechazaba la entrega,
El paquete se devolvía al remitente. En la mente de Lauren empezó a formarse un plan. Anularía el pedido en el último momento, cuando el mensajero estuviera de camino, pero lo haría de forma que el mensajero acudiera a la oficina y cuestionara públicamente la confirmación de la cancelación. Delante de Rachel, delante de sus compañeros, delante de cualquiera que presenciara la incómoda situación. Lauren imaginó la escena. Un día normal en la oficina, Calvin y Rachel trabajando en otro proyecto, posiblemente flirteando y haciendo planes para San Valentín. De repente aparece un mensajero con una pregunta. «Señor Calvin Harris, ¿confirma la cancelación del pedido del anillo de diamantes de la señorita Rachel?» Su esposa Lauren canceló la entrega hace media hora. El efecto será asombroso. Todo el mundo en la oficina se enterará de la aventura secreta, del costoso regalo, del hecho de que la esposa es consciente de lo que está pasando y está tomando medidas. Calvin se sentiría humillado públicamente. Rachel se daría cuenta de que su relación ya no era un secreto, y los compañeros obtendrían rico forraje para los cotilleos de la oficina. Lauren sonrió, imaginando la reacción de su marido. Se pondría furioso, la acusaría de espiarle, de violar su intimidad, pero sobre todo, se daría cuenta de que se había acabado el juego, de que su mujer sabía la verdad y estaba dispuesta a luchar por sus derechos. La venganza no solo iba a ser dolorosa, sino instructiva. Calvin gastó 3,000 libras del dinero familiar en un regalo para su amante. Que ese dinero volviera a la familia. ¿Coqueteó con una colega en público, humillando a su esposa? Que sufra él mismo la humillación pública. Lauren guardó toda la información del pedido y cerró la tableta. En 10 días, el 13 de febrero, la víspera de la entrega prevista, pondría en marcha el plan. Mientras tanto, debía actuar con normalidad, sin demostrar que conocía los planes de su marido. El tiempo que faltaba para el banquete pasó volando. Lauren se puso un elegante vestido negro apropiado para un evento de negocios y se dirigió al restaurante. El trabajo volvía a ser su salvación. La necesidad de controlar cada detalle de la fiesta no le dejaba tiempo para pensamientos sombríos. El banquete transcurrió sin contratiempos. Los abogados quedaron satisfechos con el servicio, el menú recibió muchos elogios y el socio principal del bufete agradeció personalmente a Lauren que lo hubiera organizado. Su éxito profesional le dio la seguridad de que, pasara lo que pasara en su vida personal, seguía siendo una profesional competente y valiosa. El 13 de febrero amaneció gris y lluvioso. Lauren se levantó temprano, media hora antes que su despertador, y se tumbó en la cama, pensando en el día que le esperaba. Calvin dormía a su lado con la respiración uniforme y tranquila. En los últimos 10 días había actuado más o menos como de costumbre, excepto por los retrasos en el trabajo y la consulta constante del teléfono. Anoche su marido se había mostrado especialmente agitado, aunque había intentado disimularlo. Miró la hora en su reloj 2 veces, miró el calendario en su teléfono varias veces, e incluso tarareó algo bajo la ducha. Lauren comprendió la razón de su buen humor. Mañana era San Valentín y estaba deseando hacerle un regalo a Rachel. Se levantó, preparó el desayuno y se sentó frente al ordenador con una taza de café. El centro de atención telefónica de la joyería abría a las 9 de la mañana. Lauren esperó exactamente hasta las 9:00 y marcó el número de atención al cliente. Bienvenida a Elegant Jewelry. Me llamo Sara. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, Sara. Me gustaría cancelar un pedido que se hizo desde mi cuenta. Por supuesto, puedo ayudarle con la cancelación. Por favor, dame el número de pedido o la dirección de correo electrónico. Lauren dictó los datos necesarios. Sara buscó en el sistema durante unos minutos. Sí, he encontrado su pedido. Anillo de oro y diamantes, cuya entrega está prevista para mañana. ¿Puedo preguntar el motivo de la cancelación? Ha habido un cambio de circunstancias. El regalo ya no es necesario. Lo comprendo. Dado que el pedido ya se ha transferido al servicio de entrega, la cancelación es posible, pero es posible que el mensajero ya haya partido hacia el destinatario. En ese caso, se pondrá en contacto para confirmar la cancelación. De acuerdo. Confirmo la cancelación. De acuerdo, el pedido está cancelado. El dinero será reembolsado a su tarjeta en un plazo de 5 días laborables. Gracias por ponerse en contacto con Elegant Jewelry. Lauren colgó el teléfono y respiró hondo. La primera parte del plan estaba hecha. Ahora solo quedaba esperar.
Calvin bajó a desayunar de buen humor. Llevaba una camisa nueva de color azul marino que acentuaba el color de sus ojos y el pelo cuidadosamente peinado. El aroma de una colonia cara llenaba la cocina. ¿Tienes una reunión importante hoy?, preguntó Lauren inocentemente. Es un día normal de trabajo. Solo quiero estar guapo, respondió él, pero ella vio el brillo en sus ojos. Ya veo. ¿Tenemos planes para San Valentín mañana? Calvin vaciló, obviamente sin esperar una pregunta directa. Bueno, estaba pensando que podríamos cenar en casa. Una tranquila, sin tanto alboroto. Lauren asintió, observando que su marido evitaba el contacto visual. En el pasado siempre había planeado algo especial para San Valentín. Una cena en un restaurante, teatro, regalos. Ahora sugería quedarse en casa. Obviamente porque sus planes románticos implicaban a otra mujer. Buena idea. Una noche tranquila en casa era exactamente lo que necesitaba. Calvin terminó su café, le dio un beso en la mejilla y se marchó a trabajar. Lauren lo miró, imaginándolo pensando en mañana, en cómo le entregaría el anillo a Rachel, en qué le diría cuando lo hiciera. El día se alargó lentamente. Lauren intentó concentrarse en el trabajo. Tenía una reunión con un nuevo cliente que quería organizar una presentación para posibles inversores, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a lo que ocurría en el despacho de su marido. Sobre la 1 de la tarde sonó su teléfono. Era un número desconocido. Hola, habla Lauren Harris. Sí, soy Lauren Harris. Mi nombre es James, soy un mensajero de joyería elegante. Tengo un pedido para su marido, pero el sistema muestra que ha sido cancelado. Estoy en el edificio donde trabaja el señor Harris ahora mismo. ¿Qué puedo hacer? El corazón de Lauren latió más rápido. El plan estaba funcionando exactamente como ella esperaba. Sí, he cancelado el pedido esta mañana. Por favor, póngase en contacto con mi marido para confirmarlo. Entendido. Gracias por la aclaración. Lauren colgó el teléfono y miró su reloj. Era la 1:15 de la tarde. Era la hora de comer en la oficina de Calvin, y la mayoría del personal estaba en sus mesas. El momento perfecto para un escándalo público. La oficina de la empresa tenía el ambiente habitual de las tardes. Calvin estaba sentado en su despacho, revisando documentos, pero sus pensamientos vagaban muy lejos del trabajo. Mañana era un día especial, el día en que por fin confesaría sus sentimientos a Rachel. El anillo estaba en la caja fuerte de la joyería, esperando a ser entregado, y él ya había pensado cada palabra que diría al presentar el regalo. Rachel trabajaba en la oficina de al lado, analizando el contrato de logística. Su relación se había desarrollado rápidamente en las últimas semanas. Largas conversaciones después del trabajo, almuerzos juntos, paseos por la ciudad con el pretexto de discutir asuntos de trabajo. Calvin se sentía rejuvenecido, recién enamorado, vivo. El matrimonio con Lauren se había convertido en algo rutinario y predecible. Vivían como compañeros de piso, educados, tranquilos, pero sin pasión. Rachel le aceleraba el corazón, le hacía reír a carcajadas, le hacía planes para el futuro, le hacía sentirse querido e importante. Señor Harris, un hombre desconocido con uniforme de mensajero llamó a la puerta del despacho. Sí, soy yo. Tengo un pedido para usted de la joyería, pero hay un problema. ¿Puedo pasar? Calvin asintió con la cabeza, sintiendo que se le agarrotaban las tripas por los problemas que se avecinaban. El mensajero entró en el despacho con un portapapeles y una cajita. Verá, su esposa, Lauren Harris, ha cancelado este pedido esta mañana. ¿Confirma la cancelación? Las palabras sonaron lo suficientemente alto como para ser oídas por el personal de las oficinas vecinas. Calvin sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Qué pedido?, preguntó con voz ronca, aunque sabía exactamente de qué estaba hablando. Un anillo de oro y diamantes. Número de pedido BG4789. La destinataria es Rachel Morris, una colega suya. Grabado para una R especial, con amor K. Se oyeron pasos en el pasillo. Varios empleados, atraídos por la inusual conversación, se detuvieron en la puerta del despacho de Calvin. Entre ellos estaba Rachel, que parecía confusa y avergonzada. Ya, esto es un malentendido, murmuró Calvin. Entonces, ¿estás confirmando o no la cancelación?, repitió pacientemente el mensajero.
Necesito una respuesta clara para el informe. ¿Calvin? Rachel dio un paso hacia el despacho. ¿De qué está hablando? Calvin pasó la mirada impotente del mensajero a su colega. Ya había 5 personas reunidas en la puerta, entre ellas David Richardson y Susan, de Recursos Humanos. Todos le miraban con curiosidad y sorpresa. Señor Harris, el mensajero empezaba a perder la paciencia. Tengo que cerrar este asunto. Su esposa ha cancelado la entrega del anillo de diamantes destinado a la señorita Morris. ¿Acepta la cancelación o desea insistir en la entrega? ¿El anillo?, preguntó Rachel con voz temblorosa. Calvin, ¿has encargado un anillo para mí? La multitud de curiosos aumentaba. Empleados de otros departamentos se acercaban a la oficina, atraídos por la insólita situación. Los susurros y las miradas creaban un ambiente de alboroto. Es difícil de explicar, murmuró Calvin. El valor del pedido es de 3,000 libras, añadió el mensajero que claramente no comprendía lo delicado de la situación. Un regalo bastante caro para un colega. David Richardson frunció el ceño. Como directivo, se dio cuenta de que lo que estaba ocurriendo podía afectar gravemente al ambiente de trabajo en la empresa. Calvin, quizá deberíamos hablar de esto en un lugar más privado, sugirió. No, dijo Rachel de repente, y todos se volvieron hacia ella. Quiero saber la verdad, ahora mismo. Miró a Calvin con una expresión que era una mezcla de enfado, vergüenza y dolor. Hacer pública su relación no era como ella había imaginado que se desarrollarían las cosas. Rachel, este no es el lugar ni el momento, empezó Calvin. ¿Y cuándo?, interrumpió ella bruscamente. Después de que toda la empresa se entere de que me compras regalos caros a espaldas de tu mujer. Mira, intervino el mensajero. Solo necesito una firma en la cancelación de la entrega. El resto no es asunto mío. Dámelo. Calvin extendió la mano para coger el portapapeles. Espera, lo detuvo Rachel. ¿De verdad ibas a regalarme un anillo de 3,000 libras? ¿Con el dinero de la familia? Ya, no es tan sencillo. Entonces, ¿cómo? Explícame cómo funciona. Llevas 8 años casado, ¿pero compras anillos para otras mujeres? Susan, de Recursos Humanos, tomaba notas en su cuaderno. Este tipo de situaciones hay que documentarlas, sobre todo cuando tienen que ver con las relaciones laborales. Quizá deberíamos ir a la sala de reuniones después de todo, volvió a sugerir David. No, dijo Rachel con firmeza. Que todo el mundo sepa la verdad. No voy a ser la amante secreta de un hombre casado. Las palabras sonaron como una bofetada. Calvin se puso aún más pálido. No eres una amante. Entonces, ¿quién lo es? Rachel alzó la voz. ¿La colega a la que regalas anillos de amor? ¿O la mujer especial por la que estás dispuesto a engañar a tu mujer? Rachel, por favor. No, Calvin, ya basta. Se volvió hacia el repartidor. El pedido ha sido cancelado. Definitivo. El mensajero se sintió aliviado y le tendió un portapapeles para que lo firmara. Calvin firmó sin mirar la pantalla. Gracias por su comprensión. El dinero se devolverá a la tarjeta en un plazo de 5 días laborables, dijo el mensajero y se marchó a toda prisa. Se hizo un gran silencio en el despacho. Rachel estaba de pie en medio de la sala, rodeada de colegas curiosos, sintiéndose humillada y utilizada. Calvin estaba sentado en su escritorio, incapaz de levantar la vista hacia los allí reunidos. Supongo que debería escribir una carta de dimisión, dijo Rachel en voz baja. No te precipites, dijo David con cuidado. Vamos a pensarlo con calma. ¿Qué hay que pensar? Rachel sonrió amargamente. Me enamoré de un hombre casado que me ocultó que pensaba hacerme regalos caros con el dinero de la familia. Y ahora toda la empresa está al corriente de nuestra relación. Se dio la vuelta y salió del despacho. La multitud de curiosos se dispersó lentamente, dejando a Calvin a solas con David. Creo que deberías tomarte el día libre y ocuparte de tus asuntos personales, dijo el jefe. Mañana hablaremos de cómo afectará esto a tu trabajo en la empresa. Calvin asintió sin levantar la vista. El plan de Lauren había funcionado incluso mejor de lo que esperaba. Lauren estaba en casa cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba. El reloj marcaba las 3:30 de la tarde, mucho antes de la hora a la que Calvin solía volver del trabajo. Estaba sentada en el salón con una taza de té, leyendo papeles para un nuevo proyecto, pero sus pensamientos se centraban en lo que había ocurrido en el despacho de su marido hacía una hora. La puerta principal sonó más fuerte de lo habitual.
Los pasos en el pasillo sonaban pesados, como si un hombre llevara un peso invisible sobre los hombros. Calvin apareció en la puerta del salón, y Lauren vio que tenía la cara pálida y los ojos enrojecidos. «Estás en casa», afirmó, de pie en el umbral. «Trabajo desde casa por las tardes», respondió Lauren con calma, sin apartar los ojos del papeleo. «No tengo una reunión con un cliente hasta mañana por la mañana». Calvin entró en silencio en la habitación y se sentó en el sillón frente al sofá. Se quedó un rato mirando al suelo, con las manos cerradas en un puño. «Lo sabías», dijo por fin. «¿Saber qué?» Lauren dejó los papeles a un lado y miró a su marido. «No finjas. Sabías lo del anillo. Por eso cancelaste el pedido». Lauren asintió lentamente. «Lo sabía». «¿Desde cuándo?» «Encontré el pedido hace 10 días, en tu tableta que te dejaste en casa». Calvin se cubrió los ojos con las manos. «Jesús, toda la oficina lo sabe ahora». El mensajero lo anunció delante de todos. «Rachel está furiosa. David me envió a casa. Los colegas me miran como si fuera un traidor». «¿Qué esperabas?» No había compasión en la voz de Lauren. «¿Creías que ibas a llevar una doble vida para siempre?» «No es una doble vida». Calvin levantó la cabeza. «Con Rachel solo tenemos una conexión, intimidad emocional. No había nada físico en ello. Un anillo de 3,000 libras con amor escrito en él, ¿es solo intimidad emocional?» «Estoy confundido, ¿de acuerdo?» Calvin se levantó y empezó a pasearse por la habitación. «Contigo, nuestra relación se ha vuelto tan predecible. Vivimos como hermano y hermana. Y Rachel me hace sentir vivo. ¿Por eso decidiste gastar el dinero de la familia en regalos para ella?» «El dinero no es lo importante». «Para mí sí lo es», le interrumpió Lauren bruscamente. «Es el dinero que tenemos en común. El dinero que estamos ahorrando para el futuro, para la casa, para nuestros planes juntos. Y tú te lo gastas en una amante». «Ella no es una amante». «Entonces, ¿quién lo es? ¿Una amiga? ¿Una colega?» Lauren se levantó y se acercó a la ventana. «Calvin, te vi bailando en la fiesta de empresa. La forma en que te tocó, la forma en que la miraste, no era amistoso. Vale, sí, hay sentimientos entre nosotros, pero no planeé que llegara tan lejos». «¿Hasta dónde planeaste que llegara?» Calvin se detuvo en medio de la habitación. «No lo sé. La verdad es que no lo sé. Solo quería sentirme querido, importante para alguien». «¿Qué crees que soy? ¿Un escenario en una casa?» «No, claro que no. Pero nosotros... Ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos una charla íntima. No hemos compartido nuestros sueños, nuestros planes. Cada uno está ocupado haciendo sus cosas». Lauren se volvió hacia él. «¿Y tu solución a este problema es tener una aventura con una compañera de trabajo?» «No he tenido ninguna aventura». «Calvin, ya basta». Lauren volvió al sofá y se sentó, mirando a su marido directamente a los ojos. «Me ocultaste la existencia de Rachel durante 1 mes y medio, quedándote hasta tarde en el trabajo para pasar tiempo con ella, hablándole de nuestra vida de casados, planeando darle un costoso regalo de San Valentín. Si no es una aventura, ¿qué es? Es un flechazo, un borrón temporal». «¿Temporal?», Lauren sonrió con amargura. «Un anillo con una declaración de amor no es un enamoramiento temporal». Calvin se hundió de nuevo en su silla, con la mirada rota. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó en voz baja. «¿Con qué?» «Con nosotros, con nuestro matrimonio». Lauren guardó silencio largo rato, meditando su respuesta. Había estado pensando mucho en ello en los últimos días. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Depende de ti». «¿De mí?» «De si estás dispuesta a admitir que te equivocaste. No solo con el anillo, sino en general. De si estás dispuesto a terminar del todo con Rachel. Ella me dijo hoy que va a entregar su carta de renuncia. Esa es su decisión. A mí me interesa la tuya». Calvin se frotó la cara con las manos. «No quería hacerte daño, de verdad que no. Pero lo hiciste, y no fui solo yo. Rachel también estaba herida. La arrastraste a una relación sin decirle que no te ibas a divorciar». «No me iba a divorciar». «Entonces, ¿qué estabas planeando? ¿Vivir con 2 mujeres al mismo tiempo? ¿Familia en casa? ¿Amante en el trabajo?» Pensaba que... Calvin vaciló. «Pensé que lo resolvería de algún modo, que encontraría una solución que funcionaría para todos». «No existe tal solución».
Lauren se levantó y se acercó a la estantería donde estaban sus fotos juntos. En situaciones como esta, siempre sale alguien herido. Lauren, estoy listo para hacer las cosas bien. No más ver a Rachel, no más secretos. Intentemos empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo? Lauren se volvió hacia él. Calvin, me humillaste públicamente en un evento corporativo. Te quedaste sin decir nada cuando tu amante me llamó tonta celosa. No me defendiste. No te pusiste de mi lado. Estaba confundido. Hiciste una elección. En ese momento, la elegiste a ella antes que a mí. Fue un error. Sí, lo fue. Lauren se sentó de nuevo en el sofá. Pero algunos errores no pueden deshacerse con una simple disculpa. Calvin se levantó y se acercó a ella. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? No sé si esto es algo que se pueda perdonar. Lauren se miró las manos. La confianza que se ha ido construyendo durante 8 años se ha hecho añicos. ¿Cómo se reconstruye? Con tiempo, paciencia. Te demostraré cada día que he cambiado. ¿Y si no quiero darte esa oportunidad? Calvin se quedó helado. ¿Estás hablando de divorcio? Hablo de tener derecho a elegir mi futuro, igual que hiciste tú cuando te encaprichaste de una compañera de trabajo. Lauren, por favor, sé que lo que hice fue horrible, pero nuestro matrimonio puede salvarse. ¿Se puede? Lauren le miró. Cada vez que llegues tarde del trabajo, sospecharé que estás con otra mujer. Cada vez que mires el teléfono, pensaré que otra Rachel te está mandando mensajes. ¿Es una relación normal? Te daré acceso a tu teléfono, a tu correo, a todas tus cuentas. Calvin, no quiero ser la carcelera de mi marido. Lauren se levantó y se acercó a la ventana. Las relaciones deben basarse en la confianza, no en el control. La lluvia lloviznaba al otro lado de la ventana, convirtiendo la calle en una acuarela borrosa. Lauren contempló el paisaje gris y pensó en lo rápido que podía cambiar la vida. Hacía apenas 15 días era una mujer casada que planeaba una tranquila cena familiar para San Valentín. Ahora se enfrentaba a la disyuntiva de intentar reparar un matrimonio roto o empezar de nuevo. Necesito tiempo para pensar, dijo sin darse la vuelta. Mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Quizá deberíamos vivir separados un tiempo. Así podremos averiguar lo que realmente queremos. ¿Quieres que me mude? Quiero honestidad, de mí y de ti. Lauren se dio la vuelta y miró a su marido a los ojos. Calvin, contéstame con sinceridad. ¿Te arrepientes de lo que pasó o de que te pillaran? La pregunta quedó flotando en el aire. Calvin abrió y cerró la boca, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Ya, me arrepiento de haberte hecho daño. Eso no responde a mi pregunta. No sé cómo responderla. Sí, lamento haberte lastimado, pero también lamento que terminara así. Esa honestidad fue dolorosa, pero necesaria. Calvin no tenía remordimientos por la relación con Rachel en sí. Solo lamentaba haberla hecho pública. Gracias por ser sincero, dijo Lauren en voz baja. Al menos ahora sé a qué atenerme. ¿Y eso qué significa? Significa que necesito tiempo para pensar en nuestro futuro, o la falta de él. Calvin quiso decir algo, pero cambió de opinión. De pie en el salón de su casa, que una vez había sido símbolo de su felicidad compartida, se dieron cuenta de que la antigua vida había terminado. Lo que ocurriera a continuación dependía de las decisiones que cada uno de ellos tuviera que tomar. Al otro lado de la ventana seguía lloviznando, limpiando los restos del invierno y preparando el terreno para la primavera. Había llegado la hora del cambio, no solo en la naturaleza, sino también en la vida de Lauren. Mañana era San Valentín, pero no había nada que celebrar. En lugar de eso, tenía que lidiar con los fragmentos de su matrimonio roto y decidir si intentaba pegarlos de nuevo o simplemente tirarlos y empezar a construir algo nuevo.